todos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Trevejos, seré el docente encargado de la sesión de preferencias arancelarias que iniciamos el día de hoy 29 y concluimos el 17 del mes entrante. Bien, querría saber si me pueden oír en el audio, por favor, previo antes de empezar la exposición y dar algunos puntos referente a lo que voy a exponer. Gracias, Joao. Bien, entonces si se puede escuchar correctamente, lo que voy a hacer es ahora en este momento pasar la lista de alumnos que tengo inscritos, ¿sí? Buenas noches, Isabel Alexandra. Buenas noches. Bien, como entonces voy dando inicio. Mi nombre es Daniel Trevejo, seré el encargado de las sesiones de esta parte. Empezaremos con el tema de preferencias arancelarias. Le comunico que en el site he publicado un nuevo PDF con la fecha de hoy día que correspondería a las páginas de consulta de Perú acerca del tema que vamos a tratar, ¿ya? Los temas de consulta, y puede ser consultas. Le he puesto un PDF de 5 hojas nada más, ¿ya? 5 hojas referente a las páginas de consulta que usted debe trabajar. O consultar, en todo caso, si le envío algún análisis o trabajo para investigar. Entonces voy pasando el registro. Joao Sauri. Isabel Alexandra, ¿no? Isabel Alexandra. Joao, ¿quiénes más están? Sí, en el campus, ¿verdad? En el campus se encuentra Joao, en el campus, correcto. Y Tatiana Alvarado, ¿no? Tatiana Alvarado Belén. Listo, entonces tengo registrado en asistencia a Tatiana Belén Alvarado, Isabel Alexandra y César Joao Sauri, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hacer la exposición del material para poder empezar, pero voy a hacer siempre una introducción, ¿ya? ¿De acuerdo? Siendo las 7:07, entonces vamos hoy día a empezar formalmente el tema de preferencias. Entonces voy a exponer en breve la diapositiva para poder trabajar. Le voy a exponer la diapositiva que tenga el sistema para que usted pueda verlo y voy dando inicio entonces al tema con dicha diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, a continuación usted tiene en imagen, si puede visualizar la imagen también me dice, nuestro tema de presentación inicial o de presentación sería páginas de consulta. Esta es la diapositiva que son 5 hojas y que usted va hacia algún tema, yo menciono, en el cual debíamos leer de repente alguna de las partes importantes para poder aclarar alguna duda, entonces usted la va a realizar a través de las páginas que yo le menciono. Las páginas son estrictamente peruanas porque nos referimos a un tema enteramente peruano, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, estamos ante un tipo de negociación particular, ¿de acuerdo? Particular que llamamos la formalidad del comercio internacional. Bien, permítanme entonces mostrarles el PDF que está en el sistema. Como base para nuestro tema de preferencias arancelarias, tenemos que consultar casi siempre, si es que usted se dedica al negocio de la asesoría, de la comercialización o de la compra-venta de una empresa, en la aplicación de determinar una cotización entre una compra de importaciones o exportaciones de diferentes países, entonces le conviene estar al día en la página de acuerdoscomerciales.gov.p, ¿de acuerdo? Esta es la primera página de consulta, acuerdoscomerciales.gov.p. ¿Pueden visualizar la primera página que estoy mostrando en pantalla, por favor? Me lo dice a través del chat para saber que se puede visualizar, ¿sí? Bien, Joao, gracias. Bien, primera página. Esto lo tienes en el site, ¿ya? Lo acabo de publicar para ustedes. Segunda página. A ver, voy a empezar. ¿Por qué tenemos que ver los acuerdos comerciales?
Usted está en una sesión o módulo al cual llamo preferencias arancelarias, se llama preferencias arancelarias. Entonces, la diatriba de usted es que esta es una de las formas más que tiene uno para realizar una importación o exportación, ¿de acuerdo? Y la otra modalidad se la enseño en lo que es Incoterm, legislación y otros. Pero acá estrictamente vamos a basar, como ve en la página, el Perú ha suscrito diversos acuerdos. Entonces, para ello es que utilizamos esta página para estar al día en las negociaciones. Recuerde que el Perú ha suscrito acuerdos internacionales y que algunos ya han entrado en vigencia y algunos están en modificaciones o adendas. Y es importante revisarlo porque en las siguientes sesiones vamos a analizar entonces el tema de los acuerdos que tiene el Perú firmado. Y para ello creo que también he puesto ahí en el caso de realizar consultas, que tenga a la mano siempre una calculadora en el caso de ver la determinación de una desgravación arancelaria, ¿sí? Es muy importante. Entonces, la siguiente página de consulta que usted tiene es la página de PROM Perú, ¿de acuerdo? La página de PROM Perú, que está en la plataforma digital única del Estado peruano, donde están las diversas páginas. Y acá está la página de PROM Perú, también es una página de consulta para usted. La siguiente página de consulta para el tema de esto es la propia página del MINCETUR, ¿de acuerdo? La propia página del MINCETUR. Ya van a esta la tercera página que tendrías que visualizar, la página del MINCETUR. La cuarta página sería la misma página de la Administración Tributaria Aduanera, la de SUNAT. La misma página, ¿de acuerdo? De la SUNAT, como página de consulta. Y la última página sería la página del CISET. Bien, entonces, desde mi punto de vista personal, acerca del tema de las páginas de consulta, las páginas más importantes, desde mi opinión, que tienes que estar consultando y viendo los cambios, serían en la misma página de la Administración de Aduanas, SUNAT, y en la página de acuerdoscomerciales.gov.p. ¿Por qué de repente usted dirá, por qué Daniel no menciona la página del CISET? Porque las estadísticas que tienen la mayoría de las páginas quedan registradas por los movimientos que realizan las empresas a través de las importaciones o exportaciones. Hay gráficos que nos permiten, si usted conoce la página de la SUNAT concretamente, entonces las estadísticas están dadas. A ver, déjeme ver si puedo subir un poco el volumen del audio, ¿sí? A ver. ¿Ahí se puede oír mejor? ¿Se puede escuchar mejor ahí? Manifiésteme si ahora puede escuchar mejor, ¿sí? Bien. Alexander Vander Jonel, ¿no? Voy a registrarte, Jonel, muy buenas noches. Vander Jonel, te registro. Carlos, para allá, Carlos Alberto, ¿no? Listo, registrado. ¿Listo? Ya está, listo. Ya queda registrado. ¿Quién más? A ver, voy a mirar dentro del sistema quiénes más se encuentran, ya, para poder terminar entonces la asistencia oportunamente. Tengo entonces a Evander Jonel. A ver, tengo a Tatiana Belén, Carlos Alberto, Isabel Alexandra, Edvander Jonel y César Joao. ¿Ya? Juliano, déjame ver, Juliano. Juliano Steven, ¿no? Salazar. Juliano Steven Salazar. Bien, entonces tengo registrado en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 participantes, ¿de acuerdo? 6.
Bien, como le decía, en mi opinión personal, la página de la Administración de Aduanas es una de las páginas más completas. La mayoría de los ingresos de las importaciones han quedado registradas ahí. Entonces, tu guía, si los manejas la página de la SUNAT, está ahí pues la mayoría de información, solo que de repente no está detallado, graficado de manera más específica los datos, pero tienes datos, por ejemplo, de los puertos de salida, de los aeropuertos de salida, del producto a nivel de partida arancelaria, porque recuerda que en este campo nosotros no trabajamos bajo el nombre comercial, ni tampoco bajo el nombre técnico, porque si usted ha llevado la sesión de nomenclatura arancelaria, va a comprender que la clasificación arancelaria puede quedar determinada en una determinada subpartida de 10 dígitos varios productos. Entonces no podemos decir que un solo producto es el que está vinculado, sino las partidas, porque en las negociaciones lo que versa son las partidas arancelarias que se han negociado. Deme un segundo. Listo, y la otra página que tienes que consultar siempre es la página de los acuerdos comerciales.gov.p, porque es la página que justamente es la que, es mejor dicho, el Ministerio del Comercio Exterior, MINCETUR, es la que ha iniciado el proceso pues de negociaciones. Y digámosle técnicamente, el que pone al día la pauta de las negociaciones, porque le corresponde a ella, Ana Cecilia. Muy buenas noches, Ana Cecilia, voy a registrar tu asistencia, sí, para no olvidar de una vez. Ana Cecilia, Ana Cecilia, Ana Cecilia, Ana Cecilia. A ver, a ver, a ver, a ver. Yasmín, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, voy a tomar nota, bueno, no lo tengo en mi registro. Si podría por interno, por favor, Yasmín. Quiero ver, solamente tengo registrado 2 mujeres, pero ya casi todas están en el sistema. Y Martín Carrasco, a ver qué me Martín, ya te tengo, Martín, listo, anotado. Bien, Martín ya está anotado. Y mi única duda es con Yasmín. Ya, voy a preguntarte tu nombre para ver si lo encuentro en mi sistema, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, Edgar. Ah, ya, Edgar Eliseo. Muy bien, Edgar, ya está. Ya, Edgar Eliseo, muy bien. Ya, Martín ya está listo. Carlos también, ya está. Bien, solamente me falta en lista Catherine Joana Romero, nada más, ¿ya? Catherine Joana Romero. El resto de personas ya está anotado entonces dentro de la asistencia. Bien, entonces permítame darle inicio entonces ya siendo siendo las 7:20 de la noche. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Iván Daniel Trevejos. Soy el docente encargado de la sesión con ustedes de preferencias arancelarias que iniciamos el día de hoy, 29 de enero, y acabamos el 17 de febrero. Y estaremos en este horario de la noche. Y que para ello, previo, le estoy mencionando que hay un PDF en el sistema de páginas que usted va a consultar en el caso que se requiera que alguna información sea más detallada y sea un tema de análisis de usted para su evaluación, porque por lo general no soy de la idea de tomar una evaluación escrita, sino con la participación y el conocimiento para poder determinar con su participación o conocimientos de parte de la nota, ¿no? Y si no, si es nuevo en todo el campo formalmente, recién inicia el proceso en el comercio,
Entonces, se acomoda la sesión y se determina entonces poder diferenciar algunos aspectos básicos que todos debemos conocer porque todos estamos en áreas diferentes, ¿no? Y entonces voy a tratar de acoplar a todas las áreas. Generalmente yo en mis exposiciones aboco todas las áreas que yo manejo, las áreas de derecho, la área técnica aduanera. Claro, directamente, Evander, cuando se pide la opinión de ustedes, cuando se manda un tema a leer en una página, es la participación y en muchos casos, como son personas que están iniciando en el área de comercio, la base de la investigación es parte de usted y la base de análisis de lo que usted lee se determina en la sesión de clase, ¿no? Para poder aplicarlo. Por eso que evito en la mayoría de sesiones de clase escribir mucho, en la PPT no hay mucho, solamente hay gráficos generalmente, para poder llevarlo a usted al tema de análisis, ¿no? De investigar. Y como le dije, en el caso que pertenecemos a muchas áreas, yo siempre en mis diapositivas mezclo muchas áreas, le decía, como parte de aduanero que soy, como parte del ministerio, en tema de derecho dentro del Ministerio Público, de la docencia, de la empresa de importación o exportación, y de mi área de asesorías, entonces mezclo toda la experiencia en una sola diapositiva para que vea qué tan transversal es un tema, ¿de acuerdo? Por eso que siempre digo que le doy página de consulta para que pueda buscar. Bien, entonces vamos a iniciar la sesión. He dado el inicio solamente mostrando las páginas con las que usted debe familiarizarse para este tema. Y un tema principal que debemos darnos cuenta hoy es que el tema perdón, de preferencias arancelarias es un tema vinculado al comercio de índole internacional. Bien, y entonces la diapositiva siempre voy a basar en muchos aspectos, ¿no? En varios aspectos, para entender que el comercio es muy transversal, requiere mucho. Y en especial hay que entender que si hablamos de comercio, el comercio no basa en el empirismo, ¿de acuerdo? Tengámoslo en claro eso. Una cosa es que vayamos a iniciar un emprendimiento teniendo una noción previa de algo, pero la determinación del proceso del comercio se centra en las bases del derecho. Por eso, cuando aplicas una importación o exportación, y alguien me dice, cuando viene, me dice, Daniel, tú no has dado cuenta de que en este momento en el que tú estás observando mis DAM, estás mirando precios. No, no miro precios, miro valores, valores. Cuando me dice, Daniel, pero la importación de esta manera, estás olvidando la formalidad aduanera, estás intentando que la parte operativa, que no está dentro del marco de la ley, quiera imponerse sobre la base del derecho. Entonces, es importante entender que las importaciones o exportaciones, y más el tema aún de preferencia, se centran en las bases del pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple hasta ser terminado o hasta ser cumplido en su totalidad. Por eso es que cuando existen esos llamados políticos que dicen que se puede patear el tablero de un acuerdo, le hablan al populismo, porque entonces estamos viendo que es una negociación de un Estado, de un país, con otro país, con varios países. Entonces, para dicho consenso tiene que ser sobre las bases del derecho. Y es por eso que es importante aquí que yo voy a mezclar algunos términos del derecho y algunos análisis y algunas quejas formales, porque le digo que, por ejemplo, debes leer un poco el diario Gestión, debe leer las normas del diario El Peruano que salen publicadas, ¿qué más? El diario que se llama Económica, Gestión, de repente la opinión general de Latinoamérica, del Heraldo, por ejemplo, las opiniones políticas del señor Manuel Oppenheimer. No miro mucho a los americanos como CNN, pero siempre estamos pendientes de los acuerdos que los países con los que hemos firmado firman acuerdos con otros países. Entonces es importante que en esta parte que se enseña trates de ver lo importante que es estar metido en finanzas, en economía, derecho,
negocios, ¿no? Y entonces necesitas estar al día. No eres ajeno. No es un tema aislado de la tributación. No es un tema aislado de lo político. Es un tema urgente. Y entonces, por eso que voy a empezar hoy también tocando un poco la sensibilidad del país, porque frente a las negociaciones, el país concretamente está muy atrasado. ¿De acuerdo? Entonces permítame cerrar la diapositiva de presentación y dar inicio formal a nuestro tema de hoy, que es la apertura de los procesos denominados de integración comercial. La PPT que ves ahorita en pantalla, ya la tienes en el site, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer consultas. Bien, entonces paso a mostrar la siguiente diapositiva en el cual formalmente iniciamos nuestro proceso, ¿sí? Vamos a iniciar nuestro proceso. Como le decía, en este tema no es solamente un tema de sesión, sino que es un tema de índole de las finanzas, de la parte del comercio, de la parte del acuerdo, de la parte del derecho. Bien, el tema se llama, el módulo de usted se llama preferencias arancelarias y vamos a hablar del proceso de integración, ¿de acuerdo? El proceso de integración. Entonces voy a empezar siempre con un preámbulo, siempre empiezo con un preámbulo, ¿de acuerdo? Siempre, y siempre trate de darse cuenta que manejo una cadena ordenada para que podamos entender la última sesión. Siempre procuro seguir una cadena. Veamos entonces lo siguiente, la apertura. Dice, en esta sesión, en general, nos referimos al marco de negociaciones que ha suscrito el Perú con los demás países. Conocer el tipo de acuerdo suscrito es muy importante. Los mecanismos que adopta el país también, me refiero a los mecanismos internos, y es precisamente lo que vamos a hablar hoy también como tema inicio. Pero es muy importante que reconozcas los acuerdos firmados con el país. Entonces abordaremos también el tema del transporte o tránsito porque es parte medular entre una negociación, porque si no tomas en cuenta el transporte, es como si vivieras al costado del vecino, como si fuera un país tan simple. No, es un tema sensible y justamente es sensible porque vamos a tener que tocar en las demás sesiones la desgravación arancelaria, que contrapone a una simple importación o exportación realizada por una empresa, por un negocio o un emprendimiento, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta que las tres formas de realizar comercio no es igual en la forma tributaria común peruana y en el marco de los acuerdos de la desgravación arancelaria. Por eso es que digo, si viniera un cliente o una persona que busca tu asesoría o en una empresa, un cliente en una agencia aduana y viene y me dice, Daniel, deseo comprar estos Stunkar. Ah, de acuerdo, fabuloso. A ver, déjame ver. Bien, bien, pongámonos de acuerdo. ¿Lo manejamos bajo los acuerdos o lo manejamos bajo lo común y ordinario? Que compras en China y lo traes. Que no tiene una formalidad como la que ha hecho el Perú con China. Entonces el cliente va a entender que existe otra manera de negociar el comercio. Y es por eso que yo siempre digo de manera particular y personal que el comercio subdivide dos tipos, la del comercio exterior y la del comercio internacional. Y no es igual. Y entonces, por tanto, es imperioso que en los acuerdos que están firmados, tú por lo menos aprendas uno. Bien, uno. Y en la universidad, te digo, porque también tengo la oportunidad de dictar, no se enseña a nivel PE o PADE o a nivel de negocio de la escuela los acuerdos de manera completa. Lo aprendes a ver en el cuarto o quinto ciclo, en unas sesiones de 2 horas, que de ahí en el sexto ciclo no lo ves y tratas otros temas más abocados al manejo de una empresa en negocios que al propio tema de negocios internacionales. No ves una seria clasificación arancelaria bajo las reglas de interpretación, bajo las notas explicativas. No te pones a hacer un ensayo químico sobre un elemento que todos los días de repente paseando por un mall
o yendo a comprar algo, lo tomas y sigues teniendo el mismo pensamiento comercial de la gente común. Tenemos que ver un pensamiento distinto, un pensamiento de quien entiende que los negocios no mueren. Mira, la pandemia se inicia el domingo, hasta el Día del Amor en el Perú. Pero la gente dice, el comercio nunca muere, estás hablando mal. Lo que el dinamismo es lo que permite que el comercio subsista. Necesitas importar, necesitas exportar, necesitas mover, pero no todos los elementos se van a tener que mover necesariamente. También es un balance de eso. Entonces es importante ver que hay elementos que han cambiado y lo vamos a ver si tomamos la clase juntos de lo que es nomenclatura arancelaria, ¿no? Entonces, este tema de presentación no se aísla, por si acaso, de las demás sesiones que voy a continuar. Tengo una lista, ahora que veo, de temas que voy a continuar. No está aislado y lo voy a ligar. Quiere decir que es importante que tú hoy tomes parte de esto para las siguientes, si nos vemos en el siguiente módulo, enlacemos el siguiente módulo y así hasta el cuarto, quinto, sexto, octavo o los temas que vienen los voy haciendo como una cadena. Entonces déjame aperturar también este tema diciendo que hay dos mecanismos para el tema de los acuerdos comerciales. Dos palabras, que no es lo mismo, que debes darte cuenta. Y las dos palabras que sitúo en este momento es la siguiente, que los países necesitan del intercambio comercial, no pueden ser autárquicos. Por ejemplo, no puede decir un país que puede vivir a sí mismo bajo sus propias reservas. En el caso peruano, habrá oro, habrá cobre, habrá zinc, habrá estaño, habrá litio, pero no lo saben explotar. Solamente permite que un extranjero de industria minera explote lo que no pueden hacer porque no tienes la capacidad de crear una máquina, no tienes la capacidad de hacer petroquímica, no hay capacidad para darle a la materia prima un valor agregado. Y entonces necesitas del intercambio para poder dinamizar lo que tú no puedes manejar y otro puede transformar. Por eso que es importante no ser autárquico. Pero también implica mucho en estas preferencias internacionales, que no queramos o no, el tema político, porque una de las directrices de la OMC es que en el intercambio comercial de los países, las políticas o ideologías no interfieran con el comercio. Y un ejemplo claro, podríamos verlo, el caso con Cuba, ¿no? Que como piensa diferente, entonces no hay que negociar. El comercio es libre. No lo rigen las políticas de un partido político determinado en un país. Lo rige el dinamismo. Se necesita intercambiar. Y eso es una clara opinión de que cuando en el Perú hubo el año 2000 un cambio de política, un cambio de pensamiento, un tercer prototipo de político, se abrieron las fronteras. Tenías internet en las manos. Dejaste de ir a la frontera a comercializar la reventa, ¿no? Ya no te ibas a contrabandear a Puno, ni a pasar cargas hormiga, contrabando hormiga, por Huaquilla, Tumbes o en Tacna, ¿no? Entonces era importante entender que el dinamismo había cambiado. Y del año 2000 al año 2021, en que ya estamos presentes, que viajar es importante, no tanto, porque el flete te va a costar más. El día de ayer el flete, hoy hasta en la mañana, el flete estaba de $8,500. ¿Para qué vas a viajar tú? Es tan caro tu viaje, tu hospedaje, tu estadía, si tú no vas a cambiar el flete en otro país. Voy a ver la empresa, pero si no tienes capacidad de comprar un volumen y un dinamismo o firmar un acuerdo comercial serio bajo un contrato de compra-venta, entonces no vas a aprovecharlo. Lo que vas a ver serán las ruinas históricas. Pero ¿entiendes de petroquímica si tú vas a comprar un simple producto terminado? Si tú no haces industria de crear un producto, de transformar, elaborar un producto, no lo vas a entender. Solamente vas a expectar como quien tiene visión de vendedor lo que se puede vender, pero no vas a entender el proceso porque ni siquiera un importador actualmente en el Perú que veo, una empresa muy formal, solo se preocupa por decirme, Daniel, ayúdame a desaduanar la mercancía. ¿Acaso ha pensado en alguna vez que aunque se dé el medio y modo de transporte marítimo, no piensa en qué tipo de nave viajas? ¿No piensan qué empresa o nombre es? ¿A qué clase pertenece? ¿Cuál es el itinerario, la frecuencia? ¿Cuáles son los recargos, gastos que se realizan? No, no lo ve, no lo ven.
Entonces, por eso digo acá, es importante dinamizar, crecer y encaminar las políticas comerciales para el desarrollo de las economías que no han crecido. Al relacionarse en dichos intercambios entre países, ya sea por acuerdos o tratados, se fijan parámetros que ayuden a dichas políticas comerciales, pues esto conlleva salvaguardar la producción. Por ejemplo, me acuerdo que vi el caso de Gamarra en la Victoria. Dice, cómpralo al Perú. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Se puede comprar, pero ¿acaso existe un solo tipo de algodón? Tanguis, Pima, egipcio. ¿Otros países tienen algodón? Sí, pero ¿será igual el orgánico que el transgénico? La gente lo que quiere ya no es comprar una marca, sino lo que quiere es que le dure lo que compra. Quiere poder demostrar que le sirve, no que le lleve una etiqueta. Quien lleva la etiqueta en años 70 pensando que las marcas te van a dar confianza, has perdido objetividad porque estamos en el año 2021. Y entonces es importante entender que cuando se dan hoy los cambios y acuerdos, que ya no es el año 2000 hacia atrás, sino el año 2000 hacia el 2021, emergen dos palabras importantes cuando tenemos acuerdos comerciales y en el tema del proceso de una integración, entonces diremos que el Perú se rige básicamente por entender que tiene que tener un plan, una presentación, sino cómo intercambia. Es curioso ver, por ejemplo, que el aguaymanto que se vende en un supermercado, ya por si Wong, el aguaymanto, yo lo conocí como una planta silvestre en la selva baja en el Perú, donde los chanchitos comían. Un fruto silvestre que no era comercializado, como quien va al campo entre la ciudad, el pueblo y el caserío y va a arrear animales o va a sembrar algo, se encuentra con unas plantas silvestres de la maracuyá, se encuentra con una guava, se encuentra con un cacao en el pie del camino, se encuentra con un tomatito cimbón o aimanto, pero que eso es lo que necesita conocer. Correcto, muy bien, me parece muy buena la opinión. Exacto, justamente a eso nos referimos. No es tan competitivo cuando solamente hacemos que otros rasquen la tierra y se lleven lo que nosotros también podríamos hacer, pero no sabemos más allá del proceso. Y es por eso que los acuerdos no son de igual manera. Y no podemos llamar erradamente, como lo llama la parte política o la televisión, que todo es un TLC. No, no son iguales en el fondo, porque este país no tiene igual competencia que otro país. Entonces, no puedes ofrecer, es como decir, si tú quieres ahorrar en economía, pero tienes un ingreso económico bajo, te convendría comprar al por mayor, pero como tu economía es baja, te ves subyugado a comprar en la economía al por menor, de repente de un totus donde realmente es caro, donde la mamá no sabe lo que compra, sino sabe comprar más IGB que productos. Entonces, lo mismo, un país que tiene riquezas y quiere negociar con otro, aunque tenga la competitividad de la naturaleza, ¿no? La efectividad de la tierra, si no puede hacer algo de valor agregado, entonces no puede competir y es por eso que los acuerdos llevan determinados nombres y eso es lo que vamos a investigar. Y en este tema, Perú, por ejemplo, en la página te muestro, presenta el Perú exportador, el Plan Exportador Nacional. Y yo estoy de acuerdo porque Perú tiene una oferta exportable buena, pero el problema básico también es lo siguiente, que tienes, ¿cuántos? Siete pisos, creo, 7 pisos geográficos que son de microclimas. Lo que siembras en un lugar no puede ser sembrado en otro. Y si sembrándolo en la costa como en la sierra, el valor nutricional no es igual. Es como decir que en un distrito siembras un árbol, pero donde hay más contaminación de vehículos, morirá, que en otro lugar donde ni siquiera cruza una moto y hay que caminar o hay que cruzar con un determinado vehículo a las 500, como le dicen, y entonces nos vamos a ver implicados en que es diferente. La oferta exportable peruana es muy variopinta, es buena, pero su participación en el mercado sigue siendo baja porque la riqueza de los pisos que hay, entonces, son de diferente naturaleza. No crecen igual, no se siembra igual. Entonces, la calidad no es igual. Entonces, para esto, hay un programa directo en el cual se llama, entonces, el Plan
Ya, voy a contestar esa pregunta mientras dejo pensando en la página de Perú Cierre Exportadora. Bien, a ver. En opinión personal, ¿a qué nos espera después de la pandemia? Tenemos la ventaja competitiva de que siendo una tierra todavía no contaminada por los transgénicos y que todavía tenemos la conciencia del agro bajo el tema de lo orgánico y lo natural, el mundo actualmente hoy necesita regresar al producto natural, necesita. Pero ¿qué sucede? Que el lado contrario de lo que refiere al tema directo de la participación de la explotación de materias primas contamina. Un ejemplo fue el café. No salió publicado en Semana Económica, no salió publicado en Gestión de que el café se halló cadmio a un valor superior del 5%, o sea, tomabas café contaminado. Una papa que en una exposición en Francia se hizo referencia que podía ser un detonante del protoncogen, que hemos exportado leche que no era leche, nos los devolvieron y así. Entonces, el tema post-pandemia es que podemos todavía tener fuerza. El caso Pura Vida, el caso Gloria, el caso de la empresa de embutidos, creo que es la Segoviana, creo que es, donde lo que te venden no es lo que parece, ¿no? Y entonces no podemos, por ejemplo, una páprica con hongos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un mango que tiene eclosión, ¿no? Un banano que utiliza un producto químico, el E161, que en Europa ya se prohibió hasta este año, porque no se permiten quesos que sean tan amarillos ni tan naranjas, porque es un producto químico altamente nocivo y que muchas veces y de repente aquí está sucediendo. ¿Por qué no exportamos queso? Si Cajamarca es un buen productor de quesos. Porque el químico ahora utiliza, ya no utilizan el cuajo, utilizan un químico. Entonces nos estamos enfrentando frente a una situación donde estamos como si fuésemos un país de pirata ofreciendo cosas que no son de calidad. Hay cosas que pueden ser de calidad, cosas buenas, pero ciertamente el Perú creo que tiene la visión de ser netamente un país para subsistencia de la alimentación mundial. No, la competencia de SENASA es la participación de carácter más de la comercialización en las exportaciones, porque los productos terminados pasarían entonces por una inspección de determinar si hay un tipo de plaga, pero en esencia la parte de SENASA es aquella donde ve el control del medio ambiente, de la depredación, frente a los productos que necesitamos conservar como recursos, ¿no? Cada producto que ingrese en el país, frente a la pregunta que dices, es que las entidades competentes tienen justamente una participación tanto en la salida como en el ingreso. Generalmente algunas como se nacen más en la participación de la salida, pero el problema es que esto se rige por partidas arancelarias, ¿ya? Ese es un pequeño dilema que se tiene al momento de evaluar las competencias de algunas empresas. Por ejemplo, sí, correcto, sí, sí lo he sabido, sí, sí. No voy a mencionar la última empresa que he estado mirando, pero había un caso de una empresa norteamericana, el cual mandaba a producir a Perú prendas de vestir, se encontró que las prendas que estaban fabricando a nombre de los Estados Unidos tenía un químico en las prendas de vestir que fue detectado como cancerígeno y que dicha empresa va a ser sancionada en el país. No hay diario que lo diga, no hay diario que lo cuente, y las medias, las camisetas, las camisas no serán comercializadas en Estados Unidos. Ha cerrado el mercado debido a químicos que utilizan las empresas acá que hacen la producción de tejidos y telas y productos terminados correspondiente a prendas de vestir de otras franquicias, ¿no? Sí, acá tenemos una situación de descontrol, de inspección. Es terrible el control, ¿no? Pongamos un caso, ¿no? En el Perú hay muchas diversas papas, ¿ya? Diversas papas, diversas, cantidad, ya sea la yungay, la chanchá, la negrita, la tomasa, la blanca, ¿no? La papa amarilla, la guandoy. Pero en el fondo siempre a veces uno se pregunta, ¿y por qué no todos los productos pueden ser efectivamente comercializados?
Porque es que algunos productos realmente no podemos utilizarlos. Y otro, que cuando lo queremos utilizar y le queremos dar una utilidad en el comercio local, terminan siendo nocivos. Y entonces, los acuerdos nos han demostrado que no teníamos la vasta riqueza que pensamos, que todavía seguimos siendo, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, ciertamente, que éramos un país minero, más que un país de productos no tradicionales. Y es una gran verdad. Tenemos productos, pero no en la suficiente capacidad. Tenemos el segundo producto, que es el kion, mejor del mundo después de China. Pero no dejamos de venderlo como kion natural, o sea, como materia prima, sin poderlo transformar o hacer algo diferente. No cambiamos la mentalidad de sacar una papa de la tierra, embolsarla y venderla así. Y eso no es un valor agregado, claro, un plus. No hay una participación efectiva. Y ahora quien dice, pero el Estado debe participar. Si vamos a esperar a que el Estado haga las cosas, mejor nos cambiamos de país. La participación, ¿quiénes han movido el comercio en el país? Las microempresas. Ellos han encontrado nichos de mercado. Ellos han encontrado, por ejemplo, tengo 2 clientes que han encontrado un mercado en Polonia. En Polonia, que no teníamos acuerdos antes con la Unión Europea, ya están haciendo mercado en Polonia, en Rumania, ¿no? Con Israel, en el tema de productos para refrigerados, para evitar los sobrecostos de los refrigeradores acá en Perú. Entonces, siempre la economía ha sido una economía poliamorfa. Y el tema de preferencia es sensible, porque hay que analizar las verdaderas estadísticas. ¿Qué es lo que más se mueve en el país? ¿Qué es lo que más se exporta? ¿Cuál es el real valor de las exportaciones? Después voy a pasar a exportaciones que han habido para que veamos en balance cómo el valor se cambia. Sí, correcto. Pero recuerden siempre que no debemos mirar o fijarnos específicamente en un producto porque la diversidad con la que se comercializa puede cambiarlo. ¿De acuerdo? Es importante ver esto. Y el arancel de aduanas nos va a situar correctamente en el tipo de producto exacto que lo que queremos comercializar, ¿no? Porque el universo arancelario es el que rige justamente la determinación de una buena búsqueda de un producto o una colocación en un mercado internacional o en el interior del país al importar. Es una buena página, correcto, es una muy buena página también. Entonces, permítame mostrar en pantalla, por ejemplo, que tenemos superproductos. Ahora, la yuca no me sorprende, porque yo en el año, creo que fue en el año 2011, creo que estuve destacado, en 2009 destacado, donde en una de esas situaciones que me envían en la selva, no es lo que comía acá, pues acá me daban realmente pan, pero allá cuando llegué a la zona de Amazonas, Cajamarca, Moyobamba, Bagua, Tingo María, entonces yo cuando fui a la zona de esas zonas, no había pan pues para mí, ¿no? Había yuca, todos los días yuca, ya estaba, yo con la yuca ya la tenía pues con pesadilla día y noche a la yuca. Entonces le digo a la señora que nos cuidaba, si amablemente podía darme algo diferente de la yuca. Y entonces la señora me ofrece una conserva de yuca. Y yo, ¿conserva de yuca? Y yo, a ver, hágalo, ¿no? Preparo. Y lo trae en la presentación como aquí en Lima se da, como un tamal o humita, ¿no? Envuelto en unas pancas. Y ahí dentro había una yuca, pero no una yuca sancochada, sino habían hecho un dulce de yuca, al cual en su lenguaje coloquial de la región lo llaman conserva. Conserva de yuca, conserva de papaya. Y qué importante ver que en ese año se me dio la idea ocurrente de que habiendo ya estado fuera, podría ser esto, sí, yuca. Sí, bueno, eso yo lo he comido y lo he probado en Amazonas como en Cajamarca, en la zona específicamente de Jaén, donde he estado, ¿ya? Y en los pueblos o caseríos donde iba, ¿no? De Chota, San Miguel, Bambamarca. Entonces me dieron lo que se llama conserva de yuca, ¿no? Y la conserva de yuca me sorprendió porque es como la natilla en el norte, algo así, la presentación. Pero, ¿qué descubrí? Que ese año la FAO, en el año 2000, creo que sí, 2009, 2011, publicó en el semanario donde decía
que el alimento del mundo, del siglo en el que hoy vivimos, sería la yuca por el alto contenido de carbohidratos que necesitamos, porque el desabastecimiento o la composición genética alterada de los productos como el arroz, como la soja, ya no serían alimento a una persona, sino serían un alimento que solamente llena, pero no alimenta. Pero la yuca peruana, especialmente la yuca mestiza, porque hay yuca amarilla, yuca blanca, yuca mestiza, y la yuca criolla, ya dependiendo de la tierra también y del lugar, entonces era una solución. Y efectivamente compartí esta experiencia con una persona que conocí allá en Francia, de enviarle la muestra de yuca. Y entonces se pudo hacer la introducción en el mercado de la famosa conserva de yuca que preparaban las personas que vivían en estos distritos o caseríos en su día a día. Y se permitió entrar así como el camotillo peruano, poco a poco. Y así pues se abre un mercado, ¿no? Así se abre poco a poco. Y excelente, porque la información de la FAO me ayudó en la propaganda del producto para poder ser exportado y para poder comercializarlo. La presentación primero de un laboratorio que nos apoyó para determinar justamente la cantidad de carbohidratos, porque recuerde que un carbohidrato cuando es caliente produce más azúcar, y hay 4 tipos de azúcares, y teníamos que determinar de una población que come productos naturales y que es un país también agricultor, entonces este elemento entrara no como un producto que nos daran la trazabilidad. Al ser procesado, ya no mirarían tanto la trazabilidad, sino las buenas prácticas de manufactura para la producción del producto. Porque si miras a la trazabilidad de un producto, te encuentras con que el agua de repente viene de mina, el agua viene de río, el agua no es tratada, los cultivos son tratados con pesticidas, entonces teníamos que saltar la barrera de la observación primigenia para entrar en un proceso de las buenas prácticas que se realizan cuando se tiene productos. Y esto también es parte del análisis de documentos que han sido formulados para el tratamiento de productos procesados, ¿no? Y es así pues que se abren mercados. Y es así como, no teniendo un acuerdo con Francia directamente, se permitió entrar, como siempre digo, no ir a los grandes, sino a los pequeños, porque son los pequeños los que más compran, ¿no? Un mini market, una cadena de servicios pequeña. Es la guerra de guerrillas que tiene Israel. Una guerra no se gana de frente, se gana de a pocos. Y se conquista siempre un mercado posicionando bien un producto, ¿no? Y así, esa fue una de las experiencias de selva. Y así he ido recolectando experiencias, ¿no? Ya sea con el café, con la yuca, con el banano, la aceituna. Ahora estoy mirando otro producto de selva que estaba trabajando para ver qué se puede hacer. Acá los permisos de salud, el problema en Perú, el problema que tuve aquí en el Perú, es que de zona a zona en la región los productos no tienen el mismo valor proteico. Ese sí es un gran detalle que siempre tengo que hacer frente a que lo que se siembra en una región, en la otra, el valor proteico cambia. Y eso es lo que me costó hacer para el tema de la famosa conserva de yuca. Y es lo que presento, pues, ¿no? Y es verdad lo que dice la página de Cierre Exportadora, justamente, donde tenemos productos buenos. Tenemos la muña, ahora la muña es muy comercializada, ¿no? La muña, la uña de gato, la tara, la yuca, el camote. Sí, los superfood, correctamente. La mira del Perú es justamente esto, pero no venderlo como materia prima, ¿no? No ofrecerlo como una materia prima, no darle un valor agregado al tema. El valor agregado es lo que va a permitirnos reclamar los famosos cánones, derechos, licencias, ¿no? Sobre los bienes, porque las normas de origen hay veces no los ganan, porque como este ha sido un continente en el cual ha llevado conquistas y ese país que conquistó fue conquistado por otro, hay veces el tema de los criterios de origen nos ponen una seria traba cuando queremos comercializarlo. Para muestra tenemos a Chile, que dice que la quinoa es de ellos, que el ceviche es de ellos, que el ajiaco es de ellos, que el pisco también es de ellos, ¿no? Ya pues todo es de ellos. Entonces tenemos un problema de pelea por el tema de las normas de origen, y eso es un tema que se discute cada vez que queremos llevar productos en forma de materias primas, ¿no? Tenemos una traba enorme en eso. Y eso lo vamos a ver dentro de las diapositivas, como los mecanismos y obstáculos técnicos en los procesos de barreras arancelarias y no arancelarias.
Bien, esta es una página también de ayuda si quieren mirar productos. Entonces también tenemos a la famosa sierra exportadora con los berries, con las granadas, que también ha sido un buen mercado. Y la granada, yo recuerdo aquí en el Perú, no la granada de guerra, sino la fruta que ves ahí. En Lima, la Lima de las Flores se encontraba cuando uno caminaba en una calle cualquiera de un distrito, siempre un jardín, y en un jardín crecía como mala hierba la famosa granada. No sé si usted se acuerda, pero yo soy más viejo que usted. Yo recuerdo bien que paseando por las calles del Callao o de Lima, siempre encontraba en el cerco de un jardín de la parte exterior de una casa sembrado granadas. Granadas, granadas, granadas. Por ejemplo, acá como en Pueblo Libre, cuando llego, las chirimoyas están ahí. Voy a Los Olivos, también las chirimoyas están en el camino, en la calle, ¿no? Sí, correcto. El abismo en la pandemia ha sucedido y ha caído muy mal, efectivamente, porque no hemos tenido medidas de bioseguridad, ¿no? De salubridad. Hemos vivido siempre en la medida de la informalidad, ¿no? De la medida informal. Es por eso que ha ocurrido, ¿no? Un país que se hubiese preparado con medidas de bioseguridad, no creo que nos hubiese afectado tanto. Ha habido una dejadez de parte de la misma empresa, que no poner medidas de seguridad e higiene adecuadas, ¿no? Para seguir exportando, ¿no? Eso también es un tema sensible. El COVID nos ha puesto bajo la lupa de la salud, ¿no? Del tratamiento de los productos, ¿no? Sí, porque estamos ante un virus que parece que se va a hacer endémico, ¿no? Y eso es lo más grave. Volvemos al encierro, los países han cerrado fronteras y todo se ha vuelto una medida restrictiva, ¿no? Dura para todos. Esta es la primera página. Y el Perú, como le decía, ha desarrollado su plan estratégico nacional exportador, publicado en la misma página del MINCETUR, de lo que pretende ser en el 2025. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia el año pasado, entonces el plan estratégico se va a revisar, estratégico ya no mira igual. Bueno, eso le corresponde en medida a las entidades que otorgan los permisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los ISO sí se sacan permisos y se espera que la producción sea de igual calidad, ¿no? Pero no hay un control continuo de parte de las mismas empresas o un control de parte de las autoridades sanitarias aquí de los ministerios o de las entidades competentes para ver ese tema, ¿no? Eso, como decíamos, pasó con la leche, ha pasado con el café, ha pasado con el mango y la eclosión del mango, entonces no ha habido un control adecuado. La quinoa, por ejemplo, del caso Arequipa, en el que estuve viendo, especialmente en la región de Majes, ¿no? Esto no es un problema de si ganamos un permiso, sino si lo cumplimos cabalmente todo el tiempo. Es un problema de Estado, es un problema municipal, es un problema serio, es un problema de todos, en general, de todo, del empresario, de las entidades, de los ministerios, velar por, por el cumplimiento de las medidas. La bioseguridad no es un tema de competencia fuerte en el país, ¿no? No es un tema serio en el país, sinceramente, no es serio, ¿no? Entonces, espero que te estés dando cuenta que lo que he publicado, por ejemplo, este plan estratégico nacional exportador proyectado hasta el año 2025, le ha sorprendido una pandemia del año 2019, 2020, 2021. Entonces, el plan estratégico ya no será estratégico, pues ha caído en el mundo la demanda de las exportaciones, ¿no? Los suministros han subido. Ciertamente nos enfrentamos a una nueva estratégica en la que viviremos aproximadamente, no un año ni dos, dicen algunos, hasta 4 a 5 años, hasta que esto se pueda regularizar en el mercado internacional. La quinoa tan rechazada hace años, de repente cuando eras niño, a los 2 5 años, la quinoa no fue tan apreciada. Ahora los grandes países como España, Estados Unidos, Canadá, le dieron un valor muy alto a aquellos productos andinos que no le damos nosotros, por ejemplo, cabida, ¿no? Que no era un producto, como dije en el comienzo, andino, ¿no? Que no era un producto valorado. Ahora hemos abocado el mercado natural y lo natural se ha vuelto realmente caro, ¿no? Una chirimoya es cara. La quinoa depende. Quinoa negra, perlada, morada, claro, todo depende del mercado de banda. Por ejemplo, yo le cuento, el achiote se obtiene un químico para poder hacer que el queso sea más presentable en algunos países como el Perú y otros países como Europa. Pero el achiote allá en Israel, por ejemplo, es apreciado
porque se obtiene no solamente tintura, no solamente el químico, sino que también es parte de la cultura religiosa, ¿no? Y dentro de la edad de Pesaj, dentro de la fiesta principalmente, las tradiciones conservan entonces este elemento, como el maror se llama, para que puedan ser comercializados. Entonces depende de cada país, ¿no? Para algún país de repente el valor proteico es distinto, la necesidad es distinta, ¿no? Siempre digo que siempre un producto no necesariamente impacta de igual manera, sino que depende del mercado. Depende cómo tradicionalmente la proxémica nos acerque a ello, ¿no? El aguaimanto a algunas personas no les gusta. Sí, muy bien. Este tema de la quinoa, por ejemplo, en algunas universidades me permitieron hacer plan food, o sea, crear superproductos que fuesen realmente nutritivos, ¿no? De formación técnica. O sea, la universidad ya dejó de ser una universidad de letras para convertirse en una universidad técnica en el cual podamos transformar elementos, ¿no? No vender por vender. He probado, por ejemplo, ají de quión, ¿no? Ají en quión, ¿no? O licor de quión. Hemos estado trabajando con una universidad para poder enviarlo. ¿A dónde? Pues a donde los países consumen. Los países del Asia son millones, son bastantes. La economía nos ha demostrado de la PEC que sus economías son fuertes, ¿no? Entonces la demanda de nuevos productos en presentación ciertamente le da un valor agregado a cambiarlo. Por ejemplo, cuando estuve en Brasil, en Sao Paulo y Brasilia, me sorprendía ver que no me daban un limón, porque se comen muchas carnes, tanto en Argentina como en Brasil, que no me daban un limón, sino me daban un extracto de un pomo pequeño, como si fuese, no tengo la mano, un pomo pequeño de 20 mililitros, entonces para echármelo a las verduras, ¿no? Antes de comer las carnes. Y, y ahí decía, ¿no? Un producto elaborado y procesado con limones del Perú, pero dado el valor agregado en Brasil y con otro nombre comercial. Pero dejó de ser un valor agregado porque otro le cambió. Y las normas justamente de valoración, perdón, de las normas de criterios de origen de la decisión CAN 416 y 417 le han dado justamente a otros países dar mejor calidad. Y eso es lo que, y eso es lo que pues, justamente demanda, ¿no? Que nuestros productos deben cambiar de forma, deben ir a los regímenes de perfeccionamiento, deben pasar por procesos de elaborar, transformar, porque si no, viene otra corriente del niño y sigue malogrando los embrios en el norte, ¿no? Viene una helada y los productos en provincias se mueren. Viene una plaga, la roya, y mata a los cafetaleros que siempre quieren sembrar de manera arcaica algunos y sin mirar en el futuro que esto puede afectarnos si no le damos rápido valores agregados. Entonces vamos a vivir a la expectativa de la naturaleza que nos embate. Es necesario despertar en este camino porque tenemos muy buenos acuerdos. Perú ha hecho muy buenos acuerdos internacionales, buenos, en los cuales se podría sacar ventaja. Ya no dependemos de un mercado norteamericano, de un CG Plus. Ahora podemos diversificar el mercado, podemos ofrecer a muchos países la biodiversidad que tenemos, pero en la riqueza del valor agregado. De la quinoa. Entonces veamos cuáles son los mecanismos de los países. Los mecanismos de los países básicamente son dos. Los acuerdos se basan en dos aspectos. No es lo mismo integrar que cooperar. No es lo mismo. Entonces hay que diferenciar cuándo un acuerdo integra y cuándo un acuerdo coopera. ¿Cuál es su opinión para ustedes que están aquí en la sesión de la diferencia entre integrar y cooperar? ¿Cuál es la diferencia de integrar y cooperar? Porque tienes que diferenciar. Si vas a exportar y vas a ir a un país, tienes que entender que si vas bajo un acuerdo firmado por el Perú, estás frente a un proceso de integración o cooperación. Y eso demanda entonces la posición del acuerdo. Es importante entender esto. ¿Cuál es la diferencia entre integrar y cooperar? Puede escribirlo en el chat como una opinión libre, no es una evaluación, su participación es importante, pues todos estamos en proceso de formación, así que su opinión es importante en este cambio ya. ¿Cuál es la diferencia entre integrar y cooperar en el aspecto del comercio? Vamos, en términos de comercio. Muy bien, Joan. Correcto. Muy bien. No es un compromiso, claro, correcto, cooperar. Muy bien, ¿otra opinión más, por favor? ¿Alguien que quiera colaborar con su opinión? Yo ya nos da una opinión acerca de integrar y cooperar. Quiero otras opiniones.
Le dejo en pantalla, entonces, voy a dejar en pantalla para que veamos la diferencia entonces en ese tema. Le voy a poner en pantalla uno de los acuerdos que hemos puesto. A ver, acá está. Esto entró en noviembre del año 2020, el año pasado nomás. Entrada en vigencia de la decisión séptima de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú, el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República del hermano país de Chile, que modifica y sustituye el acuerdo comercial económico, el acuerdo complementario económico número 38 y sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo. Entonces, ¿qué tipo es lo que tenemos con Chile ahora? ¿Tenemos un acuerdo de integración o un acuerdo de cooperación? Bien, Joan. ¿Otra opinión, por favor? Integrar muy bien, Evander. ¿Alguna otra opinión, por favor? Isabel, ya Isabel, bien. Sí, Joan, no hay problema. Sí, sí. Bien, entonces vamos a poner un claro ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros tocamos el tema de la integración y la cooperación, la integración siempre supone a encaminar medidas para suprimir de alguna manera una barrera, quiere decir, una forma de discriminación entre una unidad económica. Eso quiere decir, entre una empresa y otra, por decir, ¿no? Si el sur quiere tener comercio con el Perú y pone tantas tiendas retail o conveniencia como cree conveniente en el país, lo mismo obliga a este país, llamado el Perú, a poner en igual medida también las tiendas en el otro país. Entra, si acá hay un Oeshle, hay un Saga, hay un Ripley, hay un Totus, entonces estratégicamente lo que supone una integración es participación para tener entonces divisas de intercambio del comercio, ¿no? Del dinamismo. De igual manera, entonces la integración siempre supone disminuir, suprimir, mejor dicho, la discriminación de la unidad económica que pertenecen a varios países y especialmente eliminan las barreras arancelarias. Quiere decir, si yo intercambio un producto contigo y yo permito que en el acuerdo ingrese con 0 arancel, tú también tienes que equiparar que yo voy a entrar con un producto en 0 arancel, pero que ciertamente respetando las políticas de producción del país sin que este afecte o lleguemos a dumping. Muy bien, John, gracias. Claro, Chile siempre ha demostrado en el continente en un compromiso de integración. Está la historia lo apuntado. Te invadió el sur, te invadió con Ecuador el norte. Y Luchetti, si bien recuerdas, Luchetti fue un problema, ¿no? Se hacía aguas, se hacía el fideo Luchetti con las aguas del pantano de Villa. ¿Quién no lo recuerda? Espero que tú lo recuerdes, no claramente. Espero que lo recuerdas y con seriedad. Entonces, hubo una contienda, recuerde bien, en ese tiempo, entre la alcaldía de Lima y un país, ante un estado que no lo peleaba, porque no se podía poner una planta en un lugar de zona intangible, o nosotros podemos poner una planta en una zona intangible en otro país. No se puede, pues. Entonces, no es una integración. Una integración supone la participación total
de todas nuestras industrias, de la industria textil, la industria del calzado, de la industria química, ¿no? De la industria gastronómica, de todas las actividades económicas de un país, con la otra unidad económica, de todas sus actividades económicas que puedan compartirla. Por eso, un TLC, un Tratado de Libre Comercio, sí es un acuerdo basado en la integración. Por ejemplo, China cuando entra a Perú dice, ¿sabes qué? Como tú eres un país que tienes muchos hijos, y crees en la palabra de Abraham, entonces pongamos el capítulo 95 en cero. ¿Necesitas juguete para la Navidad de los niños? Ya, pues cero todo, pues, ¿no? Cero. Y puso en la escala de la degradación, de la clasificación A, muchas cosas en cero, permitiéndole que aunque tenga una unidad económica más grande, le permite el acceso. Podemos enviar productos también con ellos. Pero claro, no tenemos la misma capacidad económica de las unidades económicas para participar con dicho dinamismo. En cooperación solamente disminuye una discriminación adhirida, o sea, permite por flujos, no participan todas las unidades económicas, salvaguarda el proteccionismo o el nacionalismo de su lugar, no permitiéndote negociar de igual a igual. Por eso, tenemos que ahora tener claro todos nosotros en este grupo que los acuerdos complementarios no han sido nunca esperados. O sea, es genial porque tienes que no sé qué pasó. Déjeme ver, a ver, déjeme ver, tengo problema de antena, pero a ver, este se va, a ver, este se va, listo. Ya, ya. Ahora, ¿se me puede oír en el audio, por favor? ¿Se puede oír el audio? No, el audio se acababa de ir mi audio. ¿Se puede oír? Ahora sí, bien, entonces voy a entrar con la diapositiva de nuevo. Ya, seguimos hablando entonces. Entonces estamos hablando de que tú necesitas entender hoy que integrar y cooperar es la forma de discriminar un acuerdo. Una empresa exportadora no puede tomar un acuerdo como si no de carreras, que le permitan, que no le es entonces ver esto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mientras voy compartiendo la diapositiva, ya que me dicen que se puede oír el audio. ¿Se fue de nuevo? Sí, se fue un minuto y volví en el minuto. En el minuto 11 me corté y volví en el minuto 12 nuevamente. Eso solamente se me fue el pantallazo. Bien, entonces le pongo un ejemplo. Ya. Por ejemplo, comercializar el café no es tan sencillo. ¿Ya? El café no es sencillo. El café requiere siempre ciertas medidas encaminadas. Si yo soy un abanderado de no vivir bajo apenas un café que me paguen por quintal o por valor agregado mayor a $200 o 300, entonces voy a encontrar limitaciones internacionales. Entonces se dice que en estos tipos debemos entrar por la estrategia de la puerta trasera o de los acuerdos suscritos con otros países que tienen. Y en el tema de integración y cooperación es necesario entonces evaluar hacia qué país podemos entrar sabiendo que hay cooperación, sabiendo que hay proximidad de intercambio de productos libremente, sin muchas barreras, por ejemplo, ¿no? Sin muchas barreras. Permítame de nuevo poner la diapositiva. Acá está. Ya está. Entonces, por eso le decía que integrar significa ampliamente suprimir y la medida de cooperación simplemente disminuir. Por eso hay que apuntar correctamente al mercado cuando se trata de
el tema de integrar o cooperar. Y hemos puesto el ejemplo en este momento de que un TLC no es en igual medida que se encamina con un acuerdo de promoción comercial. No es igual al que hemos firmado con México, un acuerdo de integración comercial. No es igual con Cuba, un acuerdo complementario económico. No es como un ARAN, un acuerdo regional de apertura de mercado. Tenemos diversidad de nombres. Y lo más importante es que le digo, es que tenemos nosotros que diferenciar si estamos cumpliendo la integración o cooperación en el proceso de las exportaciones y de las importaciones. No basta con comprar a China, no basta con comprar a Estados Unidos, sino hay que ver si estamos cumpliendo el proceso de integrar y cooperar y sacar la ventaja económica. ¿Qué sigue después de esto entonces? Sigue el tema del obstáculo técnico. La OMC es muy clara en el aspecto del obstáculo técnico. Lo ha considerado como una medida proteccionista extrema que afecta el dinamismo, porque la OMC plantea en sus políticas que el intercambio comercial es de libre albedrío, porque la compra-venta es de libre albedrío. Claro, se salvaguarda los intereses nacionales hacia las personas, el medio ambiente, el hábitat y la defensa de la soberanía nacional. Entonces, por tanto, el obstáculo técnico es una de las principales barreras que los países tienden a usar para proteger su comercio o desarrollo comercial. Es a través de las denominadas barreras u obstáculos de carácter técnico, administrativo, fiscal o de otra índole que manejan mecanismos donde hace imposible poder tramitar correctamente algo. Detrás, dice la OMC claramente, que detrás de una barrera de obstáculo técnico siempre existe una barrera monopólica. ¿De acuerdo? Siempre. Es por eso que se busca con los mecanismos identificar e ir buscando paulatinamente disminuirla o suprimirla. O sea, entre la cooperación llegar a una integración, encontrando otra forma de beneficio o menor perjuicio económico al país que se siente afectado. Es por eso que el Estado impulsa mecanismos como las rondas de negocio, las ferias, las misiones, y lo hace en el carácter nacional, o lo hacen en el sector público o privado. La Cámara de Comercio es un claro ejemplo de sus denominadas ferias y rondas que realiza con los exportadores o importadores, ¿no? Ahí siempre ha habido, y el mecanismo de la Cámara es de esa manera. El Estado, sin embargo, realiza misiones, donde el Estado presenta la marca Perú, donde el Estado presenta compra de Perú. Entonces es muy importante entonces ver que se tienen que suprimir los denominados obstáculos técnicos. Y para eso, entonces vamos a diferenciar que dentro de los obstáculos que los países se ponen a sí mismos, uno de ellos es el de índole arancelario y un de índole no arancelario o para arancelario. Entonces, cuando vamos a tratar de mecanismos arancelarios y no arancelarios, la palabra arancel nos hace evidenciar a nosotros que vamos a hacer uso efectivo entonces de los aranceles del país, de los aranceles. Quiere decir, de la base imponible, de aquello en el cual nosotros realizamos el ingreso de un producto y este queda grabado bajo el pago del 0%, del 6%, 11%, 4%. Esto habla en el carácter de un régimen aduanero de índole general o de índole especial. Es el más común. Pero el mecanismo interno de los países, bajo el obstáculo técnico, es un conjunto de instrumentos y medidas que establecen los países para regular la balanza comercial, la del superávit o el déficit. Quiere decir, o hay mayores exportaciones o hay mayores importaciones, en donde entra en el carácter de la balanza comercial de un país. Y entonces estos mecanismos arancelarios y para arancelarios se subdividen. Veamos, por ejemplo, en el caso de los arancelarios, que no solamente la barrera obligatoria impuesta está regido por el arancel, sino por otros tipos de barreras. Las barreras arancelarias quedan subdivididas en tres categorías: la de los aranceles, la de los contingentes y las barreras administrativas. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos una importación para el consumo, nos enfrentamos a la primera, y es la barrera del arancel. La barrera de que trayendo un bien es clasificado por la nomenclatura arancelaria y le grava la base imponible, por ejemplo, el 6%, porque así lo determina el MEF,
porque así fue dado por el país que ciertas partidas paguen 6, otras paguen 11 y otras paguen 4%. Y algunos, por su carácter no comercial que afecten al mercado, quedan liberados entonces de la base imponible y del pago de tributos. Y entonces podemos decir que la barrera del arancel es una barrera impositiva, no es una barrera arbitraria. Se necesita determinar entonces un cierto pago por el ingreso. En cambio, en un contingente diferente, un contingente muy diferente. Pongamos el caso, sí, Carlos, si ha levantado la mano, diga, por favor, para oírlos. ¿Lo puede escribir en el chat? ¿O lo puede hablar en el audio? Sí, adelante, por favor. Muy bien. El arancel rige sobre la base de que un bien llamado mercancía es algo que tú lo conoces. Vamos a decirlo de manera más simple sin haber llevado nomenclatura. Para el que lleve nomenclatura me lo va a entender, pero lo voy a hablar en el nivel más sencillo. Por ejemplo, usted conoce el elemento con el cual escribe aquí en el Perú como lapicero. Lapicero es un nombre
ver, ¿se me puede ir ahí en el audio? ¿Se puede ir el audio? No sé qué pasó. Se me fue el sistema, no sé qué le pasó acá a mi máquina. ¿Ahora sí se puede ir el audio? Bien, vamos a ver si no hay problema. Sí, qué raro. Bien, entonces... Sí, noté que se me había ido el audio. Bien, sí se puede ir entonces el audio correctamente, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, de acuerdo. Bien, entonces permítame. Bien, yo, gracias. Vamos a preguntar acá en el sistema que necesito algo del sistema que me den apertura, ¿sí? Permítame un segundo. Bien, vamos conversando entonces mientras vamos solucionando el tema para poder conectar entonces de nuevo la imagen, ¿ya? Para poder conectar la imagen otra vez. Bien, entonces podríamos decir que cuando uno quiere un producto y el producto se somete al ingreso, entonces por la partida arancelaria designada ya por el MEF y este producto ha sido clasificado por su materia o constitución, entonces el producto le corresponde determinarle un valor en ingreso. En el artículo 142 de la Ley General de Aduanas se le conoce como la base imponible. Quiere decir que a algunos productos le corresponde la base imponible del 0%, a otro el 6%, a otro el 11%. Pero, ¿por qué algunos tienen 4 y por qué algunos tienen 6? Bien, la base de esto es entender que cuando nosotros realizamos importaciones mayor a $2,000, desde el artículo 49 hasta el artículo 97 en la Ley General de Aduanas, se someten los productos a la base del 0, 6 y 11%. En cambio, cuando el valor de compra, valor FOB, valor de venta, valor de cláusula de venta, término FOB, es menor o igual a $2,000, entonces la base imponible se le conoce como un régimen especial. El régimen especial que permite entender que yo verso entre el 0 y el 4%. Pero ¿cuándo es el 0 y cuándo es el 4? Efectivamente, el 0 corresponde cuando la mercancía no es susceptible de afectar el mercado razonablemente con su valor o cantidad. Y entonces se le concede que el valor menor o igual a $200 le permite la gracia de no pagar tributos y estar en el margen del 0%, ¿no? Y adicionalmente, corresponde entender que su base imponible va a ser 0. Y otro, adicionalmente, que cuando el valor es mayor a los $2,000, pasa por entender que debe ser visto por una entidad de pública o una entidad privada cuando es mayor, pero menor o igual a 2,000, bajo la base del 4%, y se le conoce entonces como los regímenes especiales, ¿no? Y entonces, esa es una barrera arancelaria. Permíteme entonces compartir la diapositiva para ver dónde nos quedamos. Vamos a buscar el documento para ver entonces justamente dónde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado acá. Nos hemos quedado por acá. Vamos a quedarnos en las barreras. Entonces, la barrera arancelaria supone siempre, como dice la diapositiva, un término impositivo por el Estado, determinado por el MEF y su subpartida arancelaria que la ha clasificado, ¿no? Por eso el universo arancelario, desde de la sección 1, primera, hasta la sección, por ejemplo, de 21 de la arancel, entonces queda medido en subdividir del capítulo 1 a 97 el 0, 6, 11%, y en el capítulo 98 el 4 y el 0%, ¿no? Es una correlación casi sin querer, casi equivalente a la del decreto legislativo 1053, conocido como la Ley General de Aduanas. Entonces, la barrera impositiva, permítanme, creo que he puesto un ejemplo, la barrera arancelaria, podríamos decir, es esto, el gravamen que impones a una mercancía su ingreso, bueno, en el caso peruano la salida no aplica,
pero en el ingreso sí, determinar su base imponible regida por el arancel. Y en pantalla te pongo el arancel de aduanas, ¿no? Como ves ahí en el arancel, ahí vemos que está cobrando un 11%, un 6% y un 0%. Me avisa si lo puedes visualizar en pantalla. Estoy colocando justamente una página del arancel donde están las 3 bases imponibles que se rigen del capítulo 1 hasta el capítulo 97 en el arancel, ¿no? Me dice si lo visualizas, está en pantalla. He puesto el tema de una imagen. ¿Sí? Se puede visualizar, ¿no? Ya, ese es el arancel. Esa es la medida arancelaria. El cobro que se da a una mercancía que ingresa, el cual según la clasificación le puede corresponder un 0%, un 6% y un 11%. Y como puedes ver en la pantalla, justamente te das cuenta que el arancel correspondiendo a un mismo capítulo, el 07, tiene grabado entre el 0711, el 0712, que son partidas arancelarias, y el 013, el 0, el 6 y el 11%. ¿Ves? Entonces, esto es justamente la base imponible, la regla impositiva del arancel. A esto se refiere uno de los mecanismos de las barreras arancelarias. ¿Cuál es el otro mecanismo arancelario que existe? Voy a retroceder a la diapositiva para centrarme en el tema de los contingentes. El contingente es una barrera siempre cuantitativa. Que suelen ir al supermercado y darse cuenta de lo que está ocurriendo en las ofertas, ¿no? No sé si es perceptivo. Y entonces va a darse cuenta que algunas tiendas comerciales se compiten duramente en el proceso de venta de las carnes. Antes de la aparición de los denominados supermercados que tenemos hoy en el Perú, en los mercados locales, si usted ha compartido vía social con su familiar en las compras, especialmente con los ancianos, antes decían sus ancianos que había que determinar si la carne que compraban tenía el sello rojo o el sello azul. No sé si alguien lo recuerda que en el Perú, yo recuerdo cuando vine, que decía eso. Sí, ¿no? Evander, correcto, decía, ¿no? Compra el sello nacional o extranjero. Y tú le oías decir al adulto mayor de tu familia, compra la carne nacional, no compra la carne extranjera. Y decía, ¿por qué? Porque no es igual el sabor. Y ciertamente estaba visorando algo que nosotros no veíamos. Por ejemplo, que Brasil, que Paraguay, que el Uruguay y Argentina ya comercializaban la alimentación de sus ganados con transgénicos, con alimentos altamente modificados, organismos modificados, ¿no? Y que entonces no era igual, pues. No es lo mismo dar de comer a un cerdo, un chancho, dicen ustedes aquí, en la región de Lima, que traerlo de la región, por ejemplo, ya de Cajamarca, ¿no? Que alimentan con maíz, ¿no? Con caldo de yuca, se alimenta con paltas, con mangos, ¿no? Yo he estado presente justamente porque yo no conocía el cerdo color negro en el país y me sorprendí de verlo. Y me di cuenta que sí, y que la carne, pues, era diferente, ¿no? Que la de acá, el chancho ventanillero, que dicen acá del Callao, era famosísimo y peligroso y mortal, ¿no? Lo mismo en los mercados ahora, de los supermercados que existen, o los hipermercados, como les llaman antes, existe una dura competencia. ¿Y por qué existe una dura competencia? Porque en el Estado hay dos mecanismos que están corriendo constantemente. El mecanismo de la exoneración y de la inafectación. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre exonerar e inafectar? ¿Cuál es la diferencia entre exonerar e inafectar? ¿Una idea? ¿Alguno tiene una idea? Si no la tiene, yo coloco un ejemplo común, ¿ya? No coloquial. Vamos a poner un ejemplo, a ver. Muy bien. Joao. Y inafectar, Joao. No, de la exoneración e inafectación. La inafectación y la exoneración. Supongamos, ustedes son católicos. Muy bien.
¿Claro, Carlos? Por ejemplo, vamos a ver el tema, ¿no? A ver, supongamos un ejemplo común. A ver, supongamos que ustedes todos, a excepción de 2 alumnos, el resto es católico y 2 evangélicos, como no pueden ir a su religión, han sido expatriados de su religión evangélica, deciden estudiar en el colegio católico. Y vengo yo y soy judío, y peor aún, no creo en tu Jesús, ni en tu Virgen María, ni en los santos, y me meto. Pero entonces existe el curso de religión. Entonces yo te pregunto, como yo no lo quiero llevar por mi fe, y la fe de algunos 2 más que están compartiendo contigo, pero comparten al mismo Jesús, entonces yo te pregunto, ¿a mí me compete exonerarme o inafectarme del curso? Muy bien, exoneración, correcto. Muy bien, entonces lo mismo ocurre con el tema de los contingentes. Des en cuenta de algo. La palabra contingente, generalmente, si has tenido vínculos con un familiar que ha sido así de los ahorrativos, dicen siempre aquí, hay que guardar pan para mayo. Quiere decir, si se tiene mucho, se puede dar. Si se tiene poco, se guarda. ¿Qué pasa en el caso peruano? Se descubrió el gas de camisea y lo empezamos a exportar y vender. La pregunta era, en el interno del país, ¿era más necesario o era necesario exportarlo? ¿Dónde era más necesario la demanda? ¿En lo interno o venderlo? Hasta el litio hemos descubierto. Venderlo. Bien, acá hay opiniones encontradas y es muy importante. Es muy importante entender que uno debe dar de lo que le sobra, no lo que le falta, porque no está medida la capacidad del gas todavía en su totalidad y cuántos años lo va a durar. Y si los excedentes que se dicen que se exportan van a abastecer el mercado interno. Un contingente es algo que tienes en demasía en un país. Por ejemplo, Brasil tiene bastantes carnes y soja, al igual que el Paraguay. Tiene bastante. También el consumo de carnes en Argentina es muy alto. Entonces quiere decir que a ellos les sobra. Y cuando les sobran a los países, porque la demanda interna está cubierta, lo que hacen es abrir el mecanismo de la exportación, correcto, pero con la exoneración. Quiere decir que le permiten comprar una determinada cantidad a un país para que dinamice la economía. Si ya tienes mucho en el interno, entonces hay que vender el excedente. Y los países, por ejemplo, como el Perú, basan, si eres de una empresa, en buscar los contingentes, aquellos productos que se tienen demasía en el mercado y que entran con un tope determinado para ser ofrecidos y exportados y comprados por países que lo necesiten. Y es por eso que ves una variedad aquí en el Perú de productos que se compiten y que son extranjeros debido al tema de los contingentes arancelarios. Me tocó en el caso de una empresa, concretamente, de traer jabones, jabón de cosmético. Antes en el Perú había el jabón Camay, el que te lavabas el cuerpo y olías a rosas, ¿no? Así, ese rojito, yo me acuerdo bien ese jaboncito, ¿no? Y nos plantearon si podríamos competir porque la demanda interna era alta y se necesitaba pues darle un mayor dinamismo y no un estado mercantilista en el país y poder participar. Entonces la empresa colombiana FA vino, la empresa ecuatoriana Moncler vino y recordemos bien que en ese entonces la industria se dio un sobreabastecimiento de variedad de productos de limpieza, de tocador, ¿no? Y entró los jabones en el mercado internamente. ¿Y qué pasó con la producción? La producción no había innovado, la producción interna no había podido dar un producto de alta calidad. No así en el caso del calzado. Por ejemplo, Calimoc no cayó. Pueden venir los zapatos chinos a 20 soles en el Totus y Calimoc sigue costando 300 soles, 400 soles. ¿No? Tienes un zapato peruano para niños, P con P, compiten en el mercado europeo fuertemente. Aquí un zapato en niño de esa marca puede costar 100, 150 soles. Entonces, ¿qué es lo que ofrece un contingente? Balancear que un producto
no se monopolice en el mercado, que haya más demanda, que la oferta crezca, pero también cuando algunos ingresan, unas empresas como la del papel higiénico, crearon la colusión del denominado, entonces la concertación de los precios. Lo hemos visto por Indecopi, ¿no? La sanción de los productos farmacéuticos, ¿no? La colusión de los fletes en las empresas de transporte del año 2019-2020 sancionados por Indecopi, y aquella concertación del papel higiénico dada por las empresas de los supermercados, ¿no? Entonces, ciertamente el contingente puede ayudar, como también puede crear la segunda intención empresarial, que es la de la concertación de los precios, ¿no? Por eso, que a veces una medida es buena, pero a veces internamente se convierte en una pequeña arma de doble filo en el interior de un país. Ya, eso es para allá. Ahora, vamos a la segunda parte, la barrera administrativa. Una barrera administrativa es aquella que no previsualiza un importador. Un importador me dice, Daniel, he encontrado un superproducto que me vale $30. Es un boom. Sí, también, de acuerdo, le digo, $20 es el precio. Pero eso no quiere decir, le digo, por ejemplo, no, Carlos, le digo, que vayamos a ganar si todavía no has medido la adquisición del flete. El flete connota una situación entre el peso y volumen, pues el flete básico. Pero no estamos viendo de que el transportista va a dar recargos carrier o recargos de agente aduana. Y que hay que utilizar la valoración para poder determinar la tributación. Y que adicionalmente existe un monopolio amarrado entre el transportista y los almacenes para direccionar. Y que un elemento constituido como el visto bueno es un elemento que solo se cumple en el país y en otros países no se da esa medida, ya está pronunciada por Indecopi y por otras entidades del Estado que participan como una medida arbitraria. Y que ciertos sobrecostos y gastos impuestos no son medidos, pues. Entonces, una barrera administrativa, en este caso, supone un elemento que impide que por una entidad se pueda dinamizar más, encarece. Una barrera administrativa está asociada generalmente o directamente a la institución del control, la fiscalización, la recaudación. Por ejemplo, llega tu mercancía y sea impositivo la garantía establecida solamente por los bancos, ¿no? La imposición, por ejemplo, de ciertas determinadas acciones, ¿no? Un control de canal en el cual se pide un boletín para una mercancía que ya ha hecho consulta adicional previa a la administración, que ya ha enviado muestras y que también tienen opinión técnica otras entidades para el tema del ingreso de un producto, ¿no? O sea, la barrera administrativa es algo que no se piensa. Por ejemplo, ¿no? Se van a hacer acciones de control extraordinario en la administración hasta el 31 de este mes, donde, por ejemplo, si un contenedor cabe una mercancía susceptible o de fraude, el ELCL completo será pues inspeccionado. No esperaba un importador que trae su mercancía ser inspeccionada, abrir previo, ¿no? Determinadas acciones que le van a encarecer porque una institución ha decidido implantar una barrera administrativa, una barrera de proteccionismo, que es buena porque ciertamente la OMC en el artículo 11º manifiesta que la voluntad de las administraciones aduaneras es la de justamente que no se pone en tela de juicio la observación sobre la presunción de veracidad y buena fe, pero que en algunos casos no es medido pues de esa manera. Entonces afecta a determinados importadores la barrera administrativa. Es muy distinto asentar la barrera no arancelaria de la arancelaria. La arancelaria vincula directamente a quien tiene el control del ingreso en la barrera administrativa, a diferencia de la barrera no arancelaria, porque en la barrera no arancelaria la intervención es externa. Por ejemplo, vamos a ver, una medida para arancelaria o no arancelaria implica que al traer tu smartphone se quiera decir que hay que medir el ancho de la banda porque de repente tu teléfono está en 6G y como estamos en 3G, en 4, en algunas zonas no hay G, no depende del operador, sino que de la zona, dicen ellos, entonces se te pone una barrera, como el ejemplo de saber el nombre exacto del fabricante, las fichas técnicas, cosa que hay elementos que son susceptibles de ser carácter personal y de comercial y que la medida está dada para ambos, asintiendo entonces que esto es una barrera monopólica de que hay que comprar lo interno cuando lo interno no se produce. Un smartphone no se produce en el país ni se producirá nunca. Y eso es una barrera, por ejemplo, que impone, por ejemplo, el MTC.
para algunos aparatos con la denominada homologación que se ha revisado. Yo lo digo porque trabajo de mano con la Fiscalía y entonces la ley de procedimiento del Ministerio General determina que algunas son barreras burocráticas como la determinada Indecopy también, ¿no? Que no son dadas por el Estado, en el que algunas cosas denominadas de carácter personal, desde el punto de vista de la Convención de Naciones Unidas del Derecho Mercantil, son considerados elementos personales que no son venta. Lo que entra en venta y se comercializa, debe haber una medida necesaria de control, pero en el tema de la salvaguarda, en el tema de la salubridad, en el tema de si es nocivo o dañino el elemento, ¿no? Porque no se producen smartphones en el país. Existe la portabilidad, pero pareciese, ya lo han manifestado muchos, que esto es una barrera de control de que no tengas una libertad de tener tus propios equipos en el país, ¿no? Esa es una barrera de media terrena. Y veamos la siguiente diapo, antes que se me pase la hora, porque siempre se me va. Estamos a tiempo. Entonces veamos una licencia previa a la importación, una certificación o autorización, los impuestos internos, los recargos de aduana, multas y sanciones, las medidas monetarias. Se sabe que hay veces, nos ha tocado casos en el que han llegado a la administración temas, por ejemplo, como si se ha pagado en yuan, en yenes, en shekel, en rupias, y que la obligatoriedad del Estado en el artículo 106 determina que la base imponible se declara en dólares americanos, pero se paga el tipo de cambio venta de la fecha de pago, entonces aplicar el factor de conversión es una medida monetaria que de manera externa podría afectar a las importaciones. Los derechos compensatorios, los derechos antidumping, las normas sobre marca, etiquetas, etcétera, son medidas para arancelaria. Cuando importas un producto vinculado a un menor de edad, DIGESA te dirá registro sanitario, pero no solamente el registro sanitario, sino que hay que pensar que el alcance del registro sanitario es solamente sobre la base del producto, pero eso no lo desliga del tema del vinculado al registro nacional, que todo importador en la clasificación de elementos denominados de juguetes de la partida 95 concurre en la distribución, comercialización, fabricación y venta del producto, ¿no? Entonces, así es la diferencia de una barrera para arancelaria de una barrera arancelaria, estrictamente ligada al tema de competencia de opinión de una institución con respecto a ella. Entonces, a todo eso sumamos. Vamos a ver una imagen que he creado sobre un tema, ¿ya? Vamos a poner una imagen. Primero voy a preguntar de nuevo si esta imagen se puede visualizar, ¿sí? Y si acá hay alguna pregunta, puede hacerlo antes de pasar a la siguiente imagen, que va referente a este tema. Si hay alguna pregunta, me lo hace saber, por favor. Y si se puede visualizar la imagen, también me lo dice, por favor. Si se entendió la explicación de lo arancelario y no arancelario, también me lo dice y se puede volver a explicar en otros términos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien del grupo tiene alguna pregunta? El tema supone claramente, por si acaso, que siempre... ¿Todo claro, John? Bien, John. El tema supone siempre que la mayoría de importadores no miran que están afectados por la medida arancelaria y no arancelaria. La mayoría siempre supone el éxito en encontrar un producto de bajo precio, pero sin darse cuenta que en la administración de aduana uno lo que mira es el valor FOB, no el valor porque los incoterms no son valores, los incoterms son obligaciones sentadas en el movimiento de la mercancía bajo la responsabilidad del riesgo. No tiene nada que ver con los gastos y pagos. No están formulados incluso. Basta con mirar en el Incoterm el literal A1 con el B1, donde dice que el vendedor le corresponde ceder la mercancía y al comprador le corresponde pagarla. Pero define el Incoterm la forma de pago, no. Entonces, desde el primer eslabón de un Incoterm, supone entonces que los términos no se parecen con otros. No podemos decir que el término FOB Incoterm es igual al término FOB de la casilla 6.1 de la DAM del valor de cláusula de venta.
o que el valor, o que el denominado CIF aduanero es igual al valor de aduana determinado y aceptado en la OMC por los 154 países. No es lo mismo. Entonces, por eso vemos que las medidas arancelarias y no arancelarias siempre afectarán una importación que no está medida correctamente desde sus cimientos, que es la compra-venta. ¿Ya? A esto ligo. Y justamente esto es lo que nos va a permitir entender que se van a crear los denominados procesos de integración, ¿no? Procesos donde los países participan en varias etapas, nuestras negociaciones, ¿cómo se pueden dar? Isabel, Carlos Alberto, Edgar Eliseo, Martín Daniel o Tatiana Belén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Debe preguntar, porque si voy avanzando y hay un tema de competencia para realizar, entonces es necesario que yo deba aclarar todo antes de enviar alguna especie de investigación para no hacer evaluaciones de escritura, ¿no? La imagen aún no se visualiza. No he cambiado la imagen, me he quedado solamente, no he dado una imagen, está puesto en la diapositiva de los procesos de pararancelarios, licencia y todo eso nomás. Eso debe decir, no hay una imagen. Solamente he puesto algunas cosas que cumplen la medida pararancelaria, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo en pantalla. No he colocado todavía ninguna imagen. Los PDF, Tatiana, están en el campus, ¿ya? Si se cambian, los actualizo y los coloco porque siempre por cada sesión de grupo, generalmente lo cambio, ¿no? Para actualizar algo que ha pasado, ¿no? Algo que ha entrado, algo que se ha visto, lo cambio. Y eso es lo que voy a revisar. Pero si hay material en el campus, ¿ya? Por ejemplo, he colocado hoy día el tema de las páginas de consultas para hacerlo cuando entremos a los acuerdos suscritos con el Perú, ¿no? Bien, entonces permítame continuar mostrándole una imagen. Supone siempre, entonces, cuando adquirimos un producto, que de ambos lados supone gastos logísticos, incidencia de tributos, del lado de la salida, licencias o autorizaciones, del lado del ingreso en el mismo color rojo, la licencia o autorización correspondiente al mismo producto que viene del otro país, la producción subvaluada de algunos países, por ejemplo, del otro lado, los canales de control aduanero, los gastos logísticos dados por la cadena que has asumido con un agente de carga, de repente con un transportista y un almacenamiento encarecido, supone siempre de ambos lados incidencias, como puede haber, ¿no? Sucesos, y que se van a transformar en la siguiente diapositiva en un hecho que debemos analizar, que le dije, que siempre el ingreso más que la salida supone siempre las dos medidas a cumplirse, la medida arancelaria y la medida no arancelaria. Veamos la siguiente imagen que se pone, perdón, no está la siguiente imagen acá, no, no está la imagen. Ya, voy a explicar en esta imagen. Entonces, suponen esta medida de este producto que se va a confrontar a dos situaciones en concreto, ¿no? A la situación en concreto de que bajo el ingreso de importación se somete una mercancía en el ingreso al pago de los tributos, a la valoración, a la determinación de los pagos, gastos y recargos de los Incoter, a la determinación si podemos adoptar un seguro de tabla de lo que se dice en aduanas, del propio Incoter o de la prima de una póliza, y que la medida encaminada a un bien como que le presento, por ejemplo, el Maguet David, que es un anillo que se usa en el judaísmo, que es de oro, supone entonces de repente el pronunciamiento de una entidad competente en la medida no arancelaria, por ejemplo, sea el producto que ingrese, de un DIGESA, de un DIGEMIT, de una dirección de insumos químicos de productos fiscalizados, de la SUCAME, de OTO, de MINCETUR, entidades que intervienen. Entonces vemos que a la par siempre no es medido en las personas que realizan la importación que las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias se encuentran siempre en el mismo punto del ingreso de una mercancía que no ha sido medida en su impacto, ¿no? Y que finalmente se sorprende. Y por eso que doy pie a esta parte de los mecanismos internos y los mecanismos de un acuerdo bajo integrar y cooperar para entender lo que sigue, que es el tema del proceso de la integración, ¿no? Entonces, si todo está claro,
antes de que termine la sesión, voy a dar pie a la primera partecita del proceso de integración. ¿Qué supone el proceso de esta sesión de inicio? El dominado proceso de integración supone que los estados, para llegar a la plenitud comercial, entonces convergen en compartir etapas. La etapa 1 de la zona de libre comercio, la etapa de la unión aduanera, la etapa del mercado común, la etapa de la unión económica y la etapa de la integración económica. Antes de acabar, vamos a hacer un ejemplo claro. En el primero, que es el más sencillo. El Perú, desde el punto de vista no geopolítico, sino de comercio, bajo el control de aduanas, está visto en 3 zonas. En el primer caso, la zona primaria, la zona secundaria y la zona franca. Supone que la zona franca y la zona primaria son zonas donde el dinamismo está dado por las mercancías. En la zona secundaria no hay mercancías, hay mercaderías y productos. Entonces, supone que las dos áreas no son iguales. La zona franca no es igual que la zona de aplicación primario. Por tanto, comporta que la misma clasificación sea diferente. Por eso la clasificación arancelaria está dada también en función a la primaria como la franca. Y también supone el pago de los tributos, porque las zonas francas que están en las zonas de frontera, generalmente, implica que un bien no pague tributos, o sea, no afecta el ad valorem, no afecta el impuesto, y entonces supone una liberalidad y participación dinámica distinta. Y entonces, esta se convierte en una zona de tributación especial, a diferencia de la zona de ingreso denominada zona de tributación común. Entonces, una zona de libre comercio la tienen todos los países, debe pensar. Si eres importador y compras en China, más que pensar traer un bien, siempre le digo a un cliente, debes pensar si estamos trabajando bajo una unidad de zona primario o franco, porque ciertamente el producto de zona franca cuesta menor, conserva el precio, no hay valor que lo aumente todavía. Entonces, la administración de aduanas, bajo el principio del artículo 8 de la ley, entrará en la presunción de veracidad y buena fe, determinando que tu producto o bien entra con un valor observado y que entra en el juicio de la valoración. No es aceptado el método del PRPP, del precio realmente pagado, sino que va a ser observado diciendo que el bien ingresa con un valor distinto a lo que otros importadores han efectuado. Y hay veces también la experiencia de parte de este lado de la administración verse en que la mayoría no ha comprado ni siquiera un botón en AliExpress y no entiende que hay veces no verse entre la zona primaria y secundaria, sino que el dinamismo de la oferta, de la promoción, del remate, del descuento, también es influyente sobre la determinación de los bienes. No es lo mismo comprar al mayorista que comprar al minorista. Y no es lo mismo que asumir la compra con un detallista. Entonces, los elementos que convergen en la zona libre de comercio versan en establecer un territorio de facilidades económicas tributarias. Por eso que es importante reconocer las zonas. Implica establecer acá, entonces, en las zonas de libre comercio, el arancel cero. Y este dinamismo también se permite compartir entre fronteras, porque hay intercambio de fronteras. Las zonas primarias en el Perú, Bander, significan aquellas zonas como los puertos, aeropuertos, las zonas de ingreso de nuestros productos, los almacenes aduaneros en el Perú. Esas son las zonas primarias, las zonas bajo el control directo de aduanas. El ingreso de una mercancía en el puerto, ya en Muelle Norte o Sur, y conducido a una terminal en Gambetta o Ventanilla dentro del Perú, comporta que la mercancía sigue siendo potestad de la aduana y se considera territorio primario. En cambio, si la mercancía es conducida del puerto hasta tu territorio, que es tu casa, tu local, comporta la actitud de un territorio secundario. Si la mercancía aterriza en un lugar como Tumbes o Tacna o la zona selva de Puerto Maldonado, San Martín, comporta que es una zona franca, es una zona de tributación especial debido a la necesidad económica y que requiere un dinamismo distinto para su ingreso. Eso es el tema de las zonas primarias y zonas secundarias. Lo veremos en legislación, pero lo estoy asociando aquí para que entendamos que las zonas de libre comercio son aquellas zonas exentas de las formalidades de ingreso de las zonas primarias, que son los tributos, ¿ya? Las preferencias son diferentes.
Quien ha ido a Tacna comprende que el valor en la Sofra Tacna es distinto al mercado, ¿no? Quien va a la frontera de Puno, Juliaca, también se mezcla lo formal con lo informal y el contrabando, lo mismo que en la zona norte de Huaquilla, ¿no? El control de paso, ¿no? Eso es entonces en tema, la primera zona de libre comercio. Y los países entonces van a asegurar esto determinando un arancel común externo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, entonces nos estaremos viendo la siguiente semana, el siguiente día, estamos viernes, creo, nos veremos ya la siguiente semana, entonces, bajo el tema de las denominadas procesos de integración, ¿no? Entonces, nos vemos Tatiana Belén, nos vemos Martín Daniel, nos vemos Edgar Eliseo, Carlos Alberto, Isabel Alexandra, Edvander Jonel, Juliano Steven y César Joao, ¿ya? Nos estamos viendo hasta el lunes, ¿verdad? ¿Sí? Nos vemos a la misma hora y seguiremos analizando los temas, ¿sí? Bien, buenas noches con todo. Revisa el material que está en el site y iré el día de mañana revisando el material para actualizarlo y colocar nuevo material, ¿sí? Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y tenga muy buen fin de semana con todos, ¿sí? Gracias por su atención. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias.